Padre Celestial, te pido que me uses para apacentar la grey tuya, ganada por tu sangre, que sea estrictamente con el alimento de tu palabra, que es la que nos hace crecer, madurar y ser útil para ti. Señor, instrúyenos a través de tu palabra y que seas tú el dueño de la iglesia, Señor, la cabeza de la iglesia en todo sentido. Y que nosotros como hijos hagamos tu santa voluntad. Te entrego este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Bien, vamos a ver la parte final de Hechos 15 y ya van 18 lecciones sobre la iglesia del Señor. Y hoy vamos a ver que la iglesia se puede presentar porque somos gente, somos personas, somos almas carnales que gracias a Cristo tenemos la oportunidad de tener una nueva naturaleza. Pero está la carne allí. Hay tres problemas que normalmente pasan en la iglesia a lo largo de lo que es mi experiencia, ¿no? Y estoy seguro de cualquier experiencia de cualquier pastor, es que hay uno, el problema del pecado. Vamos a ver si hay un liderazgo, hay pecado, va a ocurrir el pecado. Y dice la Escritura que si vosotros que sois espirituales, restaurad, si alguien es sorprendido de alguna falta, ¿no? Vosotros los que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El pecado se arregla de acuerdo a las reglas de Mateo 18. Podemos hablar con el hermano y restaurarlo primero personalmente. Después, si no funciona, ir a algún grupo de líderes y después, si no funciona, a la iglesia. Pero ¿cuál es el propósito? Restauración. También otro problema que puede ocurrir es el de la doctrina, como hemos visto, que cómo se infiltró una doctrina equivocada, dañina en la iglesia, de que para ser salvo tenían que circuncidarse. Pero eso pues es un ejemplo, pero hay infinidad de infiltraciones doctrinales que han pasado a lo largo de la historia, que han dividido a la iglesia. Y eso es la peor de todas. Dice en Tito, por citar a Tito 3, 10 al 11, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ahí no hay componente, ahí si ya hay una división doctrinal, teológica, va a haber una división y es mejor que esté fuera que adentro. Y eso lo vimos en todos estos infiltrados judaizantes. ¿Dónde quedaron? Tenían que estar fuera de la iglesia, en la iglesia de Antioquía. Pero la tercera que vamos a ver hoy son las diferencias de perspectiva. No es un asunto de pecado, no es un asunto de doctrina, pero puede haber separación entre nosotros por la perspectiva del manejo de la iglesia, de cómo la administramos. Y ese es el caso de Bernabé y Saulo, que se separan producto de su sobrino Juan Marcos. Y Bernabé era un hombre, significa el nombre Bernabé, hijo de consolación, es un hombre animoso, que levanta, que restaura, que no desecha a nadie, que restablece. Y está Saulo, que es el predicador, el maestro, el plantador de iglesia, el que constituye obreros para el evangelio. Entonces, ambos, ¿quién tiene la razón aquí? Bernabé, que hay que darle oportunidad a los hermanos que se restablezcan, o Saulo, que dice, sí, pero no lo quiero en mi equipo. No lo quiero en mi equipo porque se le acabó la gasolina y se regresó. Entonces, vamos a ver la perspectiva. ¿Quién tiene la razón? Los dos tienen razón. Los dos tienen razón. Lo que pasa es que tenemos que situarnos bien en la perspectiva del Señor. Y vamos a ver qué enseñanzas hay. Primero, ¿cómo lo ve? El compromiso, escuchen, es mirar el estado de las iglesias. El apóstol va ahora a animar a Bernabé que regresen a ver las iglesias recién plantadas para animarlas, para confirmar la palabra que ya se enseñó.
Y dice, después de algunos días, Pablo, estamos hablando en Hechos 15, versículo 36, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Esas iglesias nacieron producto de ¿quién? De la palabra del Señor sembrada en el corazón de esos hermanos de Gálatas, de los Gálatas, la provincia de Galacia. Entonces, es importante siempre estar supervisando, viendo cómo está la salud de las iglesias. Vamos a ver cómo están. Y quiero, ¿qué significa esto? Que nosotros como creyentes o como obreros, siervos, pastores, misioneros, debemos verificar la enseñanza, cómo se está desarrollando. Vamos a leer 1 Timoteo 1, 3 al 7. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Cuál es la labor fundamental de una iglesia? Apegarse a la sana doctrina del Señor. Dice, y aquí estaba Pablo, le dice a Timoteo, ve allá y que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean ¿qué? Disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Cuál era el encargo del apóstol Pablo, el pastor Pablo, a su pastor Timoteo? Que vuelvan a la sana enseñanza que es la que se impartió. Porque esto lo que trae es peleas, disputas, y en verdad que uno se edifica directamente de la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes piensan igual. Todo está en las Sagradas Escrituras. Mira que a mí me está pasando algo. Si yo quiero memorizar un número, porque ahora hay que tener números de contraseña o de cualquier cosa, hay que tener una numeración para meter algún número en el celular o en el email, lo que sea. ¿Cuál es la mejor forma para mí de que no se me olvide el número? Un texto bíblico. El texto bíblico con sus capítulos, sus versículos. Y qué felicidad que ya cuando voy, ya sé qué es. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que en verdad se recuerda. Por lo menos para mí, yo no sé para ti. Pero entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que nos apeguemos a la palabra que es la que alimenta. Porque dice aquí, porque cuando enseñamos la palabra hay edificación de Dios para la iglesia. No está basada en fábulas, que si yo soñé tal cosa, pastor, que estaba bajando por una escalera de caracol y se vino un pájaro y se posó aquí en mi hombro. ¿Qué significará eso? ¿Qué me estará diciendo Dios a través de esto? Yo no sé qué comiste anoche. Lo que sí te puedo decir es lo que dice la Escritura, que es la palabra de la misma boca de Dios. Porque dice la Escritura, ¿sí o no? Dice no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. ¿Dónde sale la boca de Dios? De la Escritura, que es el alimento del alma, la espada del Espíritu, que es la que corta en dos, la espada de dos filos, es la antorcha que alumbra el lugar oscuro. Entonces Pablo dice, vamos a pasar de nuevo por las iglesias. ¿Y saben cuál es ahora? Pablo está visitando también a las iglesias que han nacido del Evangelio de Cristo. ¿A través de qué? De las cartas que tenemos de nosotros, de Él. Esas enseñanzas que vienen de las cartas paulinas, o las cartas de Pedro, o la de Juan, todos son palabras para edificar a la iglesia del Señor. Entonces no estamos perdidos. No tenemos que estar inventando doctrinas o trayendo fábulas, porque dice la Escritura que en los postreros tiempos vendrán esos tiempos en que no van a gustar de la sana doctrina, sino que apartarán de la verdad del oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Eso es una profecía para allá,
de los postreros tiempos. Pero tú que predica a tiempo y fuera de tiempo, porque ese tiempo viene y ya está aquí. Ya está aquí. Sigamos leyendo. Pues el propósito de este mandamiento, es decir, que edifiques a esta iglesia, porque hay una infiltración rara por allá, es el amor nacido de corazón limpio. Hermano, cuando nosotros amamos al mandamiento de Dios directamente, tenemos un corazón limpio y de una buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana, ¿qué? Palabrería. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¡Wow! Increíble, o sea, unos charlatanes totalmente. Entonces, puede ser que impresionen a los no firmes, pero él dice, apégate a lo que es, para que haya una sana conciencia. Para mí es una alegría como pastor simplemente enseñar lo que Cristo enseñó. Pablo, ¿qué dijo? Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo Jesús. Entonces, cuando la perspectiva de Pablo en ese momento, Bernabé, vamos a repasar de nuevo las iglesias recién nacidas para verificar cómo están en cuanto a la enseñanza recibida. Entonces vemos también este pequeño texto que al equipo va a ir el comprometido, no puede ir el fresco o el liviano que se aburre, no puede ir, tiene que ser una persona probada ya en el campo, los que pueden ir a la obra misionera. Vamos a ver qué pasa, en Hechos 15, 37 y 38. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, o sea, su sobrino. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Se fue en el primer viaje misionero, de repente había mucho problema o algo, trasnochando, se acordó de la sopita de su mamá, falta ver qué fue, y el hombre se regresó. Pero Bernabé, ¿qué pensó? Dale otro chance, dale otra oportunidad. Él puede salir adelante, necesita madurar un poco, pero él va con nosotros. No, claro que no va, porque al equipo tiene que ir el comprometido. ¿Cómo yo lo explico? ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Usted cree que Pablo era demasiado marcial, era un coronel? Es que tenía que ser así. ¿Cómo lo explico? Tendría yo 13 años, cuando mi papá, en unas vacaciones de escuela, a papá se le ocurrió que yo tomara un trabajo de ayudante o ayudante del ayudante de mecánica. Y yo digo, pero estoy en vacaciones, oye. Y en ese tiempo los hijos obedecían a los padres, ¿saben? En ese tiempo. A mi mamá se le ocurrió que yo tenía que estudiar mecanografía en un verano. Y me metieron a aprender mecanografía. HASDFNLKJ. Y dale. Y todas las compañeras que estaban allí eran de una escuela vocacional de puras empleadas domésticas. Y tenía que ponerme el uniforme de ellos igualito. Y eso era una burla, un bullying, hasta llegar allá. Ay, va la empleadita, va la... Oye, pero así éramos. En ese tiempo los hijos obedecían a los padres. Pero yo trabajé una semana, me dieron $5. Aprendí a balancear las llantas, a hacer dirección de carro. Y mi compañero, que era mi maestro, era menor que yo, 2 años, tenía 11. Y él me enseñó lo que es la mecánica liviana. Venía del campo, un hombre que venía pobre de verdad. Y para ese trabajo era lo más grande para él. Y yo, obligado ahí. Y llegó el momento que al final de la semana y le dije, mamá, yo no quiero regresar más. Por $5. No. A $1 el día. No. Y además, está bien, pero yo quiero gozar mi vacaciones. Bueno, no fui más. Un Juan Marcos total. Y ese muchacho, mi tío, porque era tío mío, imagínense,
fue su mentor, su padre. Y ese muchacho, una vez en un campamento de la iglesia, se pinchó una llanta y fuimos al taller. Yo no sabía que era él. Cuando yo veo a ese hombre, ya hombre, con un tallerzazo enorme, con fincas, tractores y todo lo demás, ese niño de campo, y tenía un retrato de mi tío: por este hombre soy lo que soy. ¿Quién vale? ¿Juan Marco o el que está comprometido? Yo no podía estar ahí. Es más, yo creo que si mi tío dijo: tío, déme otra oportunidad, no, mejor no. Tráeme a otro. ¿Por qué? Porque en la vida de fe es así. Tenemos que estar comprometidos. Ahora, él le dio el agradecimiento a mi tío por todo lo que sabía. Nosotros tenemos que darle todo a Cristo, porque ese sí nos va a dar 100 veces más. 100 veces más casas, familia, amigos, visión. Miren, en Cristo Jesús es incontable las bendiciones que hay detrás del servicio al Señor. Y por eso es que hay que entregarse al 100%. Entonces, Pablo tenía razón, no puede traer a este muchacho para acá porque yo no sé si se devuelve. Y además, tiene que haber una prueba de fidelidad en el trabajo. Nunca uno va a ser promovido para un propósito mayor si no ha sido fiel en lo poco. Entonces vamos a seguir leyendo, que yo comentaba qué dice la Escritura en Lucas 9:23, que debe ser un texto de memoria para todos. Y decía a todos, ¿y todos quiénes son? Todos los que estamos aquí. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué hay que hacer? Niéguese a sí mismo, niéguese a sus deleites carnales, sus apetitos, sus distracciones, la enfermedad de ser preso de las redes sociales. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y cada día y sígame. ¿Es una negación o no? Total. Si tú quieres ser verdaderamente, rendir para el Señor al 100%, es una negación. Cristo es primero. Cristo es el centro. Mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él es el centro. Todo lo que yo hago ahora es para agradarle a Él, porque Cristo está en mí. Entonces, eso es lo que vale. Una persona comprometida tiene el corazón totalmente entregado al Señor. Y por eso que no hay excusa que valga. Sí, pero es que con Cristo no hay excusa que valga. Vamos a ver en Lucas 9, 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas. Las zorras viven en un hueco, pero tienen casa. Y las aves de los cielos, nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Tú estás seguro que me vas a seguir donde quiera que yo vaya? Seguir a Cristo es saber que existe una negación propia. Hay un libro que conocía que de los que se quedaron atrás también se aprende. O sea, personas que se han devuelto del campo misionero y ellos cuentan sus testimonios por qué se dio. Yo bajé el libro, pero no lo he leído. No sé. No sé por qué, por mucho fondo que pueda tener, quisiera escuchar más bien el testimonio de algunos que tienen un compromiso delante de Dios al 100%. Y porque con el Señor las cosas no son a media. Hay muchos hermanos aquí que nunca van a disfrutar de su vida de fe plenamente porque tienen un paso atrás a la consagración. No se consagran. Están ahí a medias tintas.
Y eso son así, un café con leche aguado. No sabe si es chivo o conejo. No sabe, es Ochana o Juana, da lo mismo. No hay consagración. Y con Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el 100%. Y viene otro y dijo lo siguiente: mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y le dijo otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Eso no significa que el padre se murió, sino que está en la cama, y el que no está en el lecho del padre posiblemente no recibe herencia. Y había que estar allí. Déjame primero que entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Servimos al Dios vivo, maravilloso. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despierte primero, primero a los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno, aquí está el texto bueno, hermoso, que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Que cuando tú estás en arado, ya nadie tiene arado. Al arado están los caballos, está el caballo delante y la arrastra arando la tierra. Ya nadie hace eso, ahora hay tractor. Entonces, pero aún siendo el tractor, tiene que estar con la frente, con la mirada en el frente. ¿Por qué? Porque si está mirando, se distrae, el surco se desvía. ¿No es así, Morris? Tú estás arriba de un tractor cuando vas de Kentucky. Tiene que estar con la mirada al frente. ¿Qué significa con Cristo? Nosotros para atrás, nada. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí, todas son hechas nuevas. Todo sea para el Señor. Todo sea para el Señor. Y a veces les digo que cuando paso por el banco, que me tocó estar por ahí donde yo trabajaba, y me golpeo, digo, ¿por qué no me fui antes? Perdí un tiempo valioso para mi Señor. Porque con el Señor no hay pérdida. Nunca, jamás. Pero todo tiene que ver con ¿qué? Con la entrega del corazón. Entonces no hay excusa que valga. Juan Marcos necesitaba ser probado, ¿no? Juan Marcos necesitaba más tiempo de trabajo de obrero en la iglesia de Antioquía, en su iglesia local, o allá en Chipre, porque ellos eran de Chipre, ¿no? Pero no puedes ir a un compromiso mayor si eres infiel al menor, no sé si me estoy explicando. Entonces, también, como una vez dije, no juzguemos a Juan Marcos tan duro, porque yo tenía mucho de Juan Marcos. Yo soy un Juan Marcos en mi vida vieja. Resolvía los problemas de la vida, pero en la escuela andaba con un cuaderno en el bolsillo de atrás, pateando latas, jugando siempre con un espíritu juguetón, y Dios tuvo misericordia de mí. Y el peor que podía estar en el ministerio soy yo. Por eso dirán ustedes, y me sentirán a veces que, oye, pero el pastor es como que muy soporta muchas cosas. Digo, no es eso, sino que yo sé de dónde también me sacó el Señor y lo que hizo Dios en mi vida. A nivel de disciplina, el Señor hizo un cambio en mi corazón, totalmente. Y todo lo que tú des al Señor jamás será en vano. Entonces, no juzguemos a Juan Marcos de que era un mamás boy, porque se regresó a su casa, o porque fue ese muchacho que allá en el libro de Marcos. ¿Quién escribió el libro, el Evangelio de Marcos? Juan Marcos. Nada menos que Juan Marcos, el chiquillo travieso, inconstante. Y es el evangelio más tosco, directo, que habla del servicio y del Cristo, presenta a Cristo como buey, haciendo
obras, entregado 100%. Juan Marcos es el siervo, es el buey. Así que Dios hace el cambio. Ese chiquillo que salió en el libro de Marcos corriendo porque iba con y tuvo que correr desnudo en el tiempo del arresto de Cristo, ese es el que también Bernabé tenía razón. Darle oportunidad a mi sobrino. Pero no era para el equipo, no era para el equipo. Y después, con los años, el apóstol Pablo dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo conmigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Tenía razón Bernabé? Sí, pero para como equipo misionero en ese momento, no, porque todos necesitamos madurar, todos necesitamos, porque hermanos, ustedes saben bien, y sobre todo nosotros los latinos, que somos muy emocionales. Comienza un curso, una maestría y compramos hasta saco nuevo, corbata, vamos, y un maletín nuevo, las plumas, hasta una laptop para comenzar al primer mes entusiasmado y después se va la gasolina y abandona el estudio. Son flor silvestre. Van bien pero terminan mal. Porque aún también decirles algo, la constancia, la fidelidad, pídasela al Señor. Porque sabemos bien que nosotros somos frágiles, no dependemos. Si depende de tu fuerza de voluntad, fracasas. No es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios, que es el que da la potencia, la fuerza. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque tenemos la potencia del Señor. Entonces, cuando el apóstol San Pablo le dice a Bernabé, no va, ¿cuál era la razón fundamental de él? El apóstol Pablo en el libro de Timoteo, porque en el próximo capítulo vamos a hablar de Timoteo. Timoteo no es Juan Marcos, pero Juan Marcos se maduró con el tiempo. Timoteo ya venía comprometido. Pero ¿qué dice 2 Timoteo 2, 1 al 6? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La vida de fe requiere un esfuerzo en la gracia, porque la gracia del Señor es la que nos permite esforzarnos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga ¿qué? A hombres fieles. ¿Cómo hay que hacer en la obra pastoral o misionera? Fiel. Pase lo que pase, llueva, truene o relampaguee, voy a estar en la obra de mi Señor. Fiel. Hombres fieles que sean ¿qué? Idóneos, que tengan una buena base bíblica para enseñar. Esa es la idoneidad. Que sean idóneos para enseñar también a otros. Para ese trabajo se requiere constancia. Y dice el apóstol, le da 3 ejemplos que significan fidelidad. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Para no flaquear y no regresarse, yo tengo que pedirle a Dios, Señor, pase lo que, porque va a ocurrir penalidades en la obra del Señor y no vamos a desertar de las filas porque somos soldados de Cristo. Vamos a sufrir penalidades. Un soldado sufre penurias, tiene que tomar café frío, ve morir a sus compañeros en la lucha, pero él está entrenado para eso. Y dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Distraerse, enredarse en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha que legítimamente. Tenemos que golpear nuestro cuerpo y someterlo a servidumbre
para servir al Señor. Y el labrador, que es el ejemplo máximo para mí, el campesino, para participar de los frutos, ¿qué debe hacer? Debe trabajar primero. Y entonces, esas tres ilustraciones de lo que significa ser fiel, fiel como un soldado, fiel como un atleta, fiel como un labrador, que el labrador tiene que esperar pacientemente que venga el fruto. Y va a venir, el fruto viene. Lo que pasa es que esta generación de ahora es una generación del ya, quiere las cosas enseguida y por tanto no van a ser buenos campesinos. Tenemos que sufrirla, tenemos que vivirla, tenemos que padecerla, pero manteniendo ¿qué? La fidelidad y la idoneidad de la palabra del Señor. Y aquí tengo mi dibujito. Bueno, aquí está Pablo. Oh, siempre se me olvida sacar. Viste que tengo mis cosas de Juan Marcos también. Aquí está. Otra vez. Este es el diseño de Dios. El apóstol Pablo le enseñó a Timoteo. Timoteo le enseña a hombres fieles que sean idóneos. Estos hombres fieles se encargan a su vez de enseñar a otros. Y estos otros a su vez. Y eso no tiene terminadero. Eso es álgebra. Eso no es ni siquiera matemática, eso es un multiplicador. Llenamos la tierra de la bendición de Dios. Siguiendo ¿qué? El patrón de hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entregados, constantes. La constancia, bendito sea el Señor. Y va a haber fruto. ¿Por qué va a haber fruto? Porque vamos a tener la paciencia del labrador. Mire, por ejemplo, esta obra nueva que allá está Paulina, supe ya que estás metida allá de maestra. Estos niños de la calle, que tú le ves el trasfondo, no hay ni papá ni mamá. Pero cuando llegan a Cristo tienen padre ya. Y un padre que los guía. Y esos niños tú los ves y no se ven. ¿Verdad, Paulina? Son atentos, puntuales. Solo a Cristo hace ese cambio. Y ese es lo que queremos. Y sobre todo en Panamá, que somos una Antioquía, porque estamos llenos de diferentes nacionalidades. Desde aquí podemos practicar misiones para llevar el evangelio a toda criatura. Entonces, el apóstol Pablo tenía razón. Él no puede estar aquí porque no es fiel. Es idóneo, pero no es fiel. No sirve. Que se fogue más en el campo local. Y el último de estas enseñanzas de la separación por asunto de diferencia de perspectiva es el compromiso. El compromiso es confirmar la fe de las enseñanzas. Veamos la última parte. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Tenían que separarse porque Bernabé decía, yo quiero atender a mi sobrino. Yo sé que él tiene potencial de Cristo. Yo sé que él va a ser usado por el Señor. Y Pablo dice, yo no lo quiero. No lo quiero porque él no tiene compromiso aún. No está aprobado. Y tenían razón los dos. Y por esto, un Bernabé que es restaurador, animador, que no nos echa fuera, también se logró que Juan Marcos se perteneciera al ministerio. Y dice que Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Ellos eran chipriotas. Y Pablo, escogiendo a Silas, ¿se acuerdan de Silas? El que vino de allá del tiempo del concilio de Jerusalén, que trajo la carta circular de la iglesia de Jerusalén, que no le hicieran caso a los judaizantes, y Silas se quedó. Tomó a Silas y salió, miren esto, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Dónde está la línea espiritual? ¿En Pablo o en Bernabé? En Pablo. Porque ellos fueron apartados para la obra del ministerio. Pero Bernabé fue a restaurar a su sobrino. Se apartó de los viajes. Ya en el segundo viaje misionero no está Bernabé. Pero dice, fue encomendado por los hermanos. ¿Qué hermanos? Los de Antioquía. A la gracia del Señor.
y pasó por Siria y Cilicia. ¿Y qué hizo en ese tiempo? ¿Qué? Confirmando a las iglesias. ¿Cómo Dios confirma al Dorado, por ejemplo? ¿Cómo Dios confirma a todas las iglesias que han nacido en Cristo? Por las cartas del apóstol, por las cartas de Pedro, de Juan. Todas esas son confirmaciones doctrinales para seguir en el sendero del Señor. Y son tan sencillas, tan prácticas, que no hay forma de perderse. No hay forma de perderse. Entonces, ¿y por qué tiene que ser así, hermano? ¿Será que en verdad a veces pensaremos que la palabra de Dios, en verdad, como han pasado tanto tiempo, no está renovada, se ha quedado atrás? ¿Es así, hermano? No. La palabra de Dios es viva y eficaz, no pierde potencia. Ella es inmutable, no muda, no cambia. ¿Y cuál es el efecto de esa palabra en la iglesia? Mateo 13:23, ¿qué dice? Mas el que fue sembrado en buena tierra, ¿quién es? Este es el que oye y entiende la palabra. ¿Y qué pasa cuando la oye, la entiende y agregamos, la obedece? Y da fruto. ¿Qué tanto fruto da? Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Se multiplica. ¿Pero quién hace eso? La palabra sembrada en el corazón, vivida. Entonces, no podemos utilizar, por mucho que el doctor tal o el doctor tal o el doctor tal hablen muchas cosas muy hermosas y posiblemente hasta la mayor parte bíblicas, nunca fue sustituirse a comer directamente de la comida del Señor en la Biblia, ¿o no? ¿Qué piensan ustedes? Yo necesito, para poder predicar aquí, sentar parado entre ustedes, comer una comida recalentada, desarrollada por aquel doctor tal, que yo lo puedo consultar. Pero yo preparo mi comida primero y después veo qué dice él. No sé si estamos bien. Pero si lo hago al revés, que comienzo a ver lo que dicen los otros y de allí saco para predicarle a ustedes, esa comida ya fue hecha en microondas. No fue hecha en microondas, fue cocinada afuera. Y ahí queda, peor comer directamente del Señor. Y eso se siente, se palpa. El día de los jóvenes, que nada más tuvo una predicación chiquitita, allí cortita, hay un niño que vino y me dice, pastor, todo lo entendí. Para mí eso es una condecoración. Es una condecoración que me pusieron aquí. ¿Ven? Después otro niño de abajo me dice, pastor, yo quiero recibir a Cristo. Digo, vamos ahora mismo a agarrar a los papás. Es decir, cuando un niño ¿por qué? Porque la palabra de Dios está tan diseñada para que todo el más ignorante campesino, de acuerdo a que no tiene escolaridad, pueda entender aún más profundamente la palabra del Señor. Que uno que viene con el ego crecido, que tiene que borrar muchas cosas. Entonces, ¿por qué tiene que ser la palabra? Porque la palabra, cuando se recibe y se entiende, hay fruto. Y la iglesia tiene que ser alimentada en base a la palabra de Dios. La misma palabra del sembrador dicha por Lucas 8:15. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. No la olvidan, la guardan y dan fruto con perseverancia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Vamos a inventar agua tibia aquí o qué? ¿Tú sabes cuánta basura intelectual borré de mi vida para decir que lo único que vale es la Escritura? Y que todo lo que dice, lo que necesito está allí de parte de Dios. ¿Cuánta literatura es que no sirve para nada? Que Dios me juzgue en el tribunal de Cristo, que mi intención siempre era resaltar la autoridad de la Escritura. Entonces, ¿qué pasa con Juan Marcos? Bueno, Juan Marcos, aquí
Todos somos creyentes. Cuando recibimos a Cristo somos creyentes. Pero tiene que haber el proceso de ser de creyente a discípulo de Cristo. Aprender los mandamientos del Señor. Y guardando esos mandamientos y poniéndolos por obra, nos hacemos ¿qué? Obreros del Señor. Y del obrero saltamos a la visión global del mundo. Pero tú no puedes saltar este proceso. Ese proceso es necesario. Y la visión global del Señor viene. Bendito Dios. Cristo viene pronto, hermano. Este es el tiempo de cosecha. Voy a invitarlos esta mañana. No me digan nada. Voy a hablarle a los Juan Marcos. Juan Marcos comienza con entusiasmo, pero se le acabó la gasolina. Yo era Juan Marcos, el menos calificado para ser constante en algún lugar era yo. Y Dios me tiene en su ministerio. También a ti, hermanito. Yo quiero que seas consagrado al 100%. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No te quedes a medias tintas. Entrega tu corazón al 100% al Señor. Yo quiero invitarlos a que salgamos de la inconstancia de Juan Marcos para ser Timoteo, consagrado. Aunque Juan Marcos se convirtió luego en el Evangelio de Marcos. El Señor nos da oportunidades. Quiero invitarlos a ti hoy con esta oración. ¿Quieres hacer la tuya? Puedes ponerte en pie y decirle, Señor, yo estoy aquí. Yo estoy aquí, Padre mío. Usa mi vida al 100%, Padre, como para entender y obedecer tu palabra, para producir a 30, 60, a 100 por uno, dándote el crédito total a ti, la obediencia total a ti, Señor. Señor, te pido de corazón que no seamos inconstantes en nuestros caminos, sino que seamos usados 100% por ti, Padre mío. Tú vienes pronto, Jesús. Y los tiempos que están ahora son tiempos de la Odisea, de una iglesia tibia, no comprometida. Pero, Padre, que no sea así entre nosotros, sino que seamos plenamente entregados para el servicio tuyo, Señor. Cristo bendice esta congregación. Úsanos. Queremos en verdad que a través de Bernabé seamos animados al compromiso, pero que al final tengamos compromiso contigo. Padre, que multipliquemos el Evangelio a 30, 60, 100 por uno. Que Dios nos use con sus capacidades, con los dones que nos has dado para servirte. Pero que esos dones tienen que estar en acción, Señor. Que salgamos de la caja de herramientas y seamos usados por ti, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, Padre. Que almas te conozcan porque abrimos la boca del Evangelio a esa persona y nos dedicamos a atenderla de corazón. Multiplica, Padre mío, a los siervos, a los obreros y conságralos cada día más para la obra en el mundo, Señor. En Cristo amado, amén.